¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en Impacto Político hoy en reemplazo de Rodo Herrera, que este día de hoy, este domingo, no estará con ustedes, pero sí a partir de la semana que viene, como habitualmente los acompaña en la pantalla de C5N los domingos a esta hora. Una semana realmente muy cargada, ¿no?, de información en cuanto a lo político y también a los temas económicos, algunos de los temas que desarrollaremos en el día de hoy. También estaremos prestando mucha atención a lo que está sucediendo en México con la visita del presidente electo de los argentinos, Alberto Fernández. Increíble, ¿no? Pero hace una semana atrás estábamos transitando los momentos previos a que se conocieran los primeros números que finalmente lo daban como ganador al frente de todos, y Alberto Fernández, que ha tenido una semana realmente muy intensa, y a partir de ahora comienza a dibujarse de a poco un nuevo escenario en cuanto a lo político. Y en tema económico hubo mucho, realmente muchos incrementos también, tarifazos que han llegado con todo este alivio y todo esto que se prometió en algún momento. Lamentablemente por ahora no llega, ¿no? Ese camino que era el mismo y más rápido parece que ha venido para quedarse, lamentablemente, por lo menos hasta el 10 de diciembre. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Junio, que está aquí con nosotros. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Y además Martínez Naya también, gracias por estar aquí con nosotros para, bueno, poder hablar un poco de lo que ha sido esta semana muy intensa, desde mi punto de vista, en tema político y económico, y cómo la han vivido ustedes, Juan. Bueno, yo la viví con alegría. Venimos de un triunfo notable. Desde nuestro punto de vista es un triunfo histórico. Ya habíamos triunfado el Frente de Todos en las PASO y ahora otro triunfo contundente por una diferencia de 8 puntos que tenemos la expectativa de que llegue a 9 o 10. Por lo tanto, se abre una nueva etapa para la vida de los argentinos, porque viene un proyecto que está en las antípodas del proyecto económico, social y cultural anterior, que es obvio que fue derrotado, que fue rechazado por la sociedad. Bueno, y tenemos una esperanza y una expectativa de que mejore la vida de nuestra ciudadanía a partir de un proyecto que va a redistribuir riqueza, que va a colocar al Estado como regulador precisamente de los factores económicos, que va a rescatar a los jubilados de una situación que tiene de postergación, a los trabajadores privados, a los científicos, en fin, todo lo que fue el programa del Frente de Todos y a lo que se comprometió Alberto y Cristina. Por lo tanto, venimos de una semana que estamos con mucha felicidad. Sin embargo, como vos de algún modo señalábamos, vemos con gran preocupación que el gobierno, por decirlo francamente, en sus estertores, sigue con su política de aumento de precios y castigando a la ciudadanía. Demian, ¿cómo lo viviste vos? Me parece que es una semana que muestra a las claras una mejora institucional de la República Argentina, una semana que ha plasmado lo que siempre hemos dicho, que las transiciones no tienen por qué ser sacudones que sometan a la sociedad a situaciones en las cuales no debiera ocurrir. Una reunión, un primer desayuno el día posterior a las elecciones, en el cual el presidente Mauricio Macri invita al presidente electo Alberto Fernández a una reunión en la Casa Rosada, una reunión en donde se establece quiénes van a ser los referentes en una transición ordenada, y me parece que eso estamos viviendo. Después, me parece que los resultados electorales, faltando el escrutinio definitivo, marcan una sociedad donde hay una división de ideas bastante importante, donde hay compromisos con una vara muy alta que deja el gobierno en infraestructura, en cuestiones educativas, en mediciones de la calidad educativa, en instituciones y en demás materias, y en donde ha hecho el foco mucho Alberto Fernández en la cuestión económica, prometiendo cosas que hoy escuchamos que empiezan a torcer el brazo, y esperemos que no sea así. Hablando de congelamiento de salarios, hablando de imposibilidad de aumentos en las jubilaciones, cosas que no han ocurrido en los 4 años de nuestro gobierno. Entonces, eso sí me parece preocupante, espero que no se cumpla, espero que no sea así, espero que se haga la evaluación competente en este mes que queda hoy, mes y moneditas para la asunción de Alberto Fernández, y que realmente la ciudadanía pueda ver esas mejoras que Alberto ha prometido. Ahora, Demian, y se lo pregunto también a Juan, si uno repasa un poco lo que fue la campaña post-paso, por sobre todas las cosas, después de aquel enojo del presidente, donde
ya en un modo diferente comienza a decir que escuchó a la ciudadanía, que entendió y que a partir de ahora, y se repitió también en este discurso en las 30 ciudades que visitó, donde ahora venía el trabajo, venía el alivio, que ya todo lo peor había pasado y sin embargo nos desayudamos. Una semana después, que ya nos dejan, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, en esta transición ya se viene un incremento, por ejemplo, ¿no?, de las tarifas de luz. Sabemos que los aumentos también han sido doblados, que en algún momento va a haber que pagarlos. Es decir, hay algunas medidas fuertemente ajustes, se descongela el precio del combustible, eso impacta y mucho. Entonces, el alivio que aquel se había prometido, que era una promesa de campaña, ¿si ganaba o tampoco se iba a cumplir? No, el alivio es responsabilidad de quien tiene el poder del gobierno. El 10 de diciembre hay un cambio de mandato. Los compromisos que asumía el presidente eran en caso de su reelección, los compromisos que nosotros podíamos asumir frente a negociaciones salariales, a negociaciones con empresarios, a negociaciones con los sectores que nosotros podíamos asumir y de los que estábamos acostumbrados a asumir en esto, por ejemplo, que recién estaba mencionando María Belén en el cambio del pase de programas, del aumento docente. El aumento docente es consecuencia de una paritaria en donde hubo un gatillo, el corte de aumentos. Hoy los docentes reciben el aumento que les corresponde con respecto a una inflación que todos entendemos que es una cuestión. Pero el docente es docente en el privado y es docente en el público. Es una persona que tiene una familia y que debe comprar insumos para sus hijos, que debe comprar alimentos, por lo cual no importa si sea en lo privado o en lo público, el docente recibe el salario que le corresponde con relación a lo... Y recibió palos también durante esto. ¿Cómo la ves, Juan, con respecto a esto? Bueno, sorprendido. Demián dice que el gobierno deja la situación económica, social en vara alta. Primero, que el electorado se pronunció y rechazó el balance de los 4 años de este proyecto liberal de derecha. Segundo, vara alta, y menciona salarios y jubilaciones. No hay ningún economista de la Argentina que no reconozca que el salario perdió entre un 16 y 18% en términos reales, y la jubilación también entre el 15 y el 20%, fundamentalmente a partir del cambio de la fórmula polinómica que se estableció a fines del 2017 en medio de un caos social y de una gran manifestación. Por lo tanto, lo que deja el gobierno no es ninguna vara alta, sino, francamente, una situación social gravísima, entre ellas en un país como este, que tenemos que, lo primero que tiene que hacer el nuevo gobierno es hacer un plan contra el hambre, en el que están colocados millones y millones de argentinos, niños, adolescentes, 16, 17 millones de pobres y una deuda externa fenomenal. Tiene que reconocer que en los últimos tiempos perdimos 22.000 millones de dólares que se fugaron, o sea, vara alta creo que no hay, lo que hay es un pozo. Juan, Adrián Grana, gracias por estar aquí también con nosotros, el diputado que se integra a esta mesa. Ya charlamos de estos temas y todos en minutos nada más, pero si me acompañan le voy a dar la bienvenida también a Leo Grosso. Hola, diputado. ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Qué semana, ¿no? Porque Intensa. además no solamente hasta ahora estaban como locos ahí en el búnker, se te vio Estábamos ahí muy... festejando. Claro, se te vio allí también en el escenario y además esta semana tuviste una semana intensa. Te vi en San Martín, en Villa Lynch, que fue en esta textil, ¿no?, que visitó Alberto Fernández. Una simbología fuerte la de aquel día, ¿no? Por un lado con Brian, después en una textil, promoviendo el empleo y la producción. ¿Cómo lo viviste estos días? No, bien, muy contentos. Estamos primero muy agradecidos con la gente por el acompañamiento, ¿no? Ese triunfo, esa celebración, es el resultado del acompañamiento de una importante porción de la población a la propuesta del Frente de Todos. Una campaña que fue muy intensa, que arrancó antes de los tiempos oficiales y que sigue porque venimos a discutir la Argentina y a tratar de construir las bases del camino que hay que recorrer para salir de la crisis en la que nos deja Cambiemos. Yo decía el martes o el miércoles en la fábrica en San Martín, una textil, no asumió la presidencia Alberto y ya empezó a aprender la economía, ¿no? Se anunció ahí una inversión... 4 millones de dólares. 4 millones de dólares, ni más ni menos, de una de las familias, más importantes en el rubro textil, que decían esto, y lo dijo ahí el empresario en el acto y hacia los medios. Yo hago esta inversión, me animo a hacer esta inversión porque entiendo que viene un gobierno de corte productivo, digamos, ¿no?, que va a defender a la industria y que nos va a permitir que esta inversión después tenga sus frutos. Y eso es lo que venimos a hacer, encender la economía, defender el bolsillo de la gente, de los trabajadores, de las trabajadoras, pero también de los que producen y de los que comercian, que es ni más ni menos lo que venía pidiendo la gente
durante todos estos años. Queremos compartir con vos y con todos un destacado, información que tiene que ver justamente con cuestiones vinculadas a los incrementos. En este caso, lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hubo una reunión con Axel Kicillof, donde se autorizó, en este caso, suba del 19 al 22% en las cuotas de los colegios privados a partir de noviembre. Esto es un aumento, ¿no? El gobierno bonaerense autorizó esta suba, pero también está el incremento de la luz, que ya le pidió a Axel también, que después de este encuentro que se hizo allí en La Plata, de frenarlo, de retrotraerlo, una decisión que en realidad debería corresponder al nuevo Ejecutivo. ¿Cómo has visto esta catarata de aumentos, descongelamientos de precios que hubo en estos días? Colegios privados, nafta, prepagas, luz. Es como que el gobierno, una vez más, no entendió el mensaje de las urnas. No lo entendió Macri después de las PASO, cuando nos mandó a dormir, y al otro día cuando nos echó la culpa de que no lo habíamos votado, y no lo entiende ni Vidal ni Macri después de la elección general. La gente rechazó contundentemente esta política, y además es irresponsable en términos institucionales. Seguir aumentando o agrandando los problemas que ya tiene la gente para llegar a fin de mes, a un mes de entregar el mando, nos parece irresponsable. Por eso, bueno, Axel le pidió a la gobernadora que retrotraiga los aumentos, teniendo en cuenta también que las empresas que son beneficiarias de esos aumentos son las que más han ganado en estos últimos 4 años. Sin embargo, el presidente había hecho en campaña que ahora sí se venía el alivio, que los había escuchado, que se venía el crecimiento, que se venía el trabajo, el empleo. ¿Vos creés que si hubiera ganado eso se iba a materializar y como no ganó, se lanzó esto o era lo mismo? No, de hecho, muchas de estas cosas nosotros las planteamos antes cuando ellos plantearon medidas de alivio. Las medidas de alivio terminaban al otro día de la elección general. Entonces nosotros veníamos diciendo, ¿alivio hasta cuándo? ¿Alivio para qué? Y el presidente lo dijo en el primer tramo de la campaña, después cambió su discurso, pero él dijo, vamos a hacer todo lo que hicimos, pero más rápido. Y esto es una foto, ¿no? Me parece que lo más triste de Cambiemos es que no entendió el mensaje de las urnas, y eso también los deja desacomodados para pasar a ocupar el rol que tienen que ocupar ahora, que va a ser el de la oposición. Sí, y ahí te la dejo para después si querés, porque se ha tratado de instalar estos días que la diferencia no fue tan amplia, ¿no? Como que esta polarización a la que se jugó, que fue muy instalada y que generó una diferencia que vos decías fue contundente, algún sector dice no fue tanto. Me gustaría que eso después, no sé si lo querés. Sí, la Dale. primera vez desde la reforma del 94, la primera vez que un gobierno constitucional con posibilidad de reelegir no lo hace. Primer dato, y ese es Macri, no logró la reelección el primer gobierno después de la reforma de la Constitución. Uno de los presidentes más votados para ser la primera vez que es votado es Alberto Fernández, con el 48% de los votos. Ellos quisieron construir una derrota de algo que fue un triunfo contundente del Frente de Todos. Hace 6 meses yo venía a este programa, vos me decías, ¿cómo va a ir la historia del peronismo? Yo te decía, vamos a armar un frente con Massa, con Cristina, con los movimientos sociales, la CGT, los gobernadores, y vamos a ganar en primera vuelta, y vos me ibas a decir, Leo, me parece que estás confundido, tenés un programa de análisis. No, lo logramos, construimos la unidad que nos pedía la gente, construimos este hermoso Frente de Todos, hicimos una buena campaña y ganamos en primera vuelta. Seguimos hablando con Leo, pero miren ustedes esta información, este destacado que tenemos en Impacto Político a propósito del tema empleo, ¿no? Porque son otros de los datos que se conocen en estos días. 2,3% de trabajo registrado, un descenso para agosto de 6.500 empleos perdidos, 140.400 puestos destruidos en el último año. Realmente preocupación, porque a ver, los 2 dígitos lamentablemente los alcanzamos y los superamos. Algo que se hablaba en el 2015, no sé si se acuerda, diputado Grana, que era la campaña del miedo en aquel momento, ¿no? De la que se hablaba, y lamentablemente se ha llegado a esa suma y hay que ver qué pasa hasta fin de año todavía, ¿no? Sí, la verdad que cada vez que opinamos políticamente durante estos últimos 4 años y medio, desde lo que hoy es el Frente de Todos, pero también el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, las distintas estrategias que hemos tenido en estos tiempos, nos hablaban de que de alguna manera parecíamos terroristas, que estábamos queriendo desestabilizar, y lo único que nosotros expresábamos era lo que se estaba viviendo en cada uno de los lugares, en nuestros barrios, en nuestras fábricas, en las escuelas, pero también lo que entendíamos que iba a ser los resultados de una política económica como la que planteaba Mauricio Macri y el supuesto mejor equipo de los últimos 50 años. Bueno, nosotros decíamos que iba a pasar esto, y en algunas cosas nos quedamos cortos, porque entendíamos que tenían algún nivel de responsabilidad política, o por lo menos de especulación política, para intentar tener 2 mandatos seguidos. Leo lo decía bien, es el primer presidente de la democracia que, teniendo capacidad de reelección, no es reelecto. Y esto es un dato muy fuerte para analizar y preguntarse por qué. En estos 4 años no se ha hecho otra cosa más que destruir
la economía, el bolsillo de la gente, la industria, el comercio, el mercado interno y destruir las finanzas del conjunto de la Argentina, porque este es el momento de endeudamiento más grande que tiene nuestro país. Este endeudamiento, sí. La pregunta es, ¿para qué fue? Bueno, ¿quién se llevó la plata? Ahí quería ir también. ¿Esto fue éxito o fracaso desde el punto de vista? A ver, porque algunos me dicen a mí, pero en realidad fue un éxito. Vinieron hay a hacer un 2-3%, y otros dicen no. Si me permitís, no sé, un 5%, que tuvo un éxito notable. Ganaron muchísima plata. La riqueza que perdieron los millones y millones de trabajadores, de jubilados, de clases medias, de pymes, la riqueza no desaparece, no se esfuma, se transfiere de un sector al otro. Por lo tanto, la masa enorme de riqueza que perdieron todos esos, la tiene un núcleo muy, pero muy concentrado de acá y del extranjero, principalmente financistas. Esos ganaron. Todos los otros perdieron. Entre ellos, si vos me permitís, viendo las cosas de esta semana, me quiero referir a las clases medias. Ya no solo el aumento de la luz que afecta a todos, los ciudadanos y ciudadanas, también al aparato productivo que incluye a las clases medias, pero estos aumentos de prepaga, incluso de las privadas, yo soy partidario de la escuela pública, de la salud pública, pero está claro que hay sectores medios que ya han renunciado a todo ese tipo de cuestiones que podían hacerlo con el gobierno anterior. O sea que hay un ataque directo a las clases medias. Una parte que lo votaron y otra parte que ya votaron. Esa clase media apoyó fuertemente. El punto de partida me parece que sigue siendo erróneo. Cambiemos en el 2015, gana con un 36% la elección general, después en el balotaje Mauricio se impone a Daniel Scioli. En esta elección nosotros estamos cerca del 41%, luego de 4 años, luego de dificultades económicas, luego de un país que estaba realmente complicado en el 2015, donde no había infraestructura, donde no había posibilidades de realizarse en ningún lugar del país. ¿Dónde gana Cambiemos esta elección? En toda la franja media, la franja donde se radica la clase media. La clase media obviamente vive dificultades, uno no las desconoce, ni las esconde, ni modifica el ¿Estás INDEC. hablando de la franja media del país? Sí, ni modifica el país, donde están los sectores clase media, productivos, ¿sí? Entre Ríos, Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires, el interior de la provincia de Buenos Aires, sectores donde naturalmente está ubicada la clase media. Y clase media y en todo el país, pero hay un sector agroexportador. Pero los niveles de pobreza del norte sabemos que son muy altos, son muy elevados, y ahí es donde ha ganado el Frente para la Victoria contundentemente, los sectores más bajos. Los sectores medios de la sociedad se suelen ubicar en la zona media de la República Argentina. Pero hablando de los números, Cambiemos creció desde 2015 esta parte con dificultades económicas que nosotros reconocemos. Nosotros no estamos de acuerdo con pisar paritarias ni congelar salarios, que es algo que escuchamos decir hoy. No estamos de acuerdo con no permitir el aumento a los privados en cuanto al comercio, a tomar fábricas por asalto, a condicionar a los privados para que hagan lo que nosotros queremos, a creernos los dueños del Estado. Me parece que el Estado es justamente la negociación entre partes. ¿De dónde sacás eso de tomar fábricas por asalto? ¿Por qué no sos serio? No, si vos le decís que me vas a vos querés si vos me engañar, vas a ¿a quién querés engañar? Pero, Juan, tomar las fábricas por asalto. Si vos me vas a decir que seamos vas a serios en el los debate precios de mi producción y vos me vas a establecer cuáles son mis precios, vos me estás tomando mi fábrica y mis posibilidades de comercio. Esto es claro. No, pero, en un mundo capitalista, que vos me digas cuál es el precio de mi mercadería y cuál es el precio que yo te tengo que establecer. La libertad de precios de Macri y de los ultraliberales como ustedes no existe en ningún país capitalista, ni la oferta y la demanda que vos decís. Hay un Estado que regula en los países capitalistas. Obviamente regula, pero no impone, regula. Es muy interesante lo que planteás, muy interesante. Explícame por qué en 4 años no pudieron hacer nada de lo que dicen en términos de bienestar. Porque se supone que todo lo que ustedes plantean como modelo económico tiene que ver con que las empresas ganen, con que los comercios vendan, con que la gente tenga posibilidad de comprar. Nada de eso sucedió. Habría que ser un poquito más autocrítico, un poquito más humilde, un poquito más humilde y plantear 2 cosas. Primero, el gobierno de Mauricio Macri se equivocó en el diagnóstico de lo que le daba. Hablaban de una pesada herencia cuando en términos sociales la pesada herencia está ahora. Hablaban de que ojo, en los canales de televisión decían que la Argentina estaba fundida, pero en los papers que armaban para llamar inversores, recordémonos, diciembre del 2015, decían que la Argentina era una economía saneada. Entonces, me parece que hay error de diagnóstico, mentira, falta de humildad y ahora encima falta de autocrítica. Por favor, por favor. Los papers con los que ustedes llamaban y decían que iba a haber lluvia de inversiones en la Argentina. Bueno, pero yo no voy a hablar de un paper, voy a hablar de datos de organismos. Hablemos de la realidad. La realidad es que la gente tiene más hambre, hay menos industrias, hay menos comercio, se achicó el mercado interno. Destruyeron la economía y el posicionamiento internacional de la Argentina con una deuda externa impagable con el Fondo Monetario Internacional y con miles de acreedores externos. ¿De qué hablan?
Y ustedes escondieron Por los favor, pobres, por ustedes favor, escondieron las estadísticas de los humildad y pobres, ustedes autocrítica. escondieron los datos. Hoy los datos están sobre la mesa y se puede trabajar con los datos. Humildad y Hoy autocrítica, Damián. Hoy el gobierno electo que asumirá el 10 de diciembre tiene los datos y en la transición ordenada, donde pueden ver todos los datos, los que están publicados y los que no llegamos a publicar, porque el Frente de Todos no quiso sancionar las leyes que había que sancionar el Congreso para que esos datos fueran publicados. Lo que falta publicar para que el ciudadano común vea los datos de un gobierno es por responsabilidad de ustedes que no se sentaron a sancionar las leyes que había que sancionar. Damián. Como no quisieron negociar ninguna de las leyes Humildad importantes del y país. autocrítica. Voy a hablar nuevamente con Leo. Bueno, seguramente esta discusión también te No, genera alguna... está muy bien tener los Muy bien. datos y nosotros celebramos eso y de hecho Alberto Fernández es una de las pocas cosas que puede resaltar Hay del que gobierno reír. de Macri. Ahora el problema es qué datos dan. Y los datos que dan es que 5 millones de personas que estaban en la clase media ahora son pobres. Y los datos que dan es que 1 de cada 3 niños y niñas en la Argentina tiene que comer en un comedor o en un merendero o en el comedor de la escuela porque si no, no cubre la canasta básica alimentaria en un país que es productor de alimentos. Y los datos que dan es que la inflación que ellos criticaban del gobierno anterior, que era del 30%, la duplicaron. Y los datos que dan son todos desastrosos. 40 pymes cerraron por día en lo que va del gobierno de Macri. La situación económica y social que deja el gobierno de Cambiemos es catastrófica. Una de las peores crisis económicas y sociales Ahí que te tuvo quería- la historia Ahí te argentina. quería yo, porque además esta transición en realidad está empezando, empieza formalmente, digamos, la semana que viene, los equipos económicos se van a poder conocer los números, porque tanto han hablado de la pesada herencia y se escucha hasta el día de hoy, y en realidad nunca tuvimos los números claros. Yo siento que más allá de que podríamos hablar del INDEC, de la intervención, podemos discutir un montón de variables, pero no se mostraron todos los números, siempre se habló que estaba todo mal. Hoy por hoy tenemos la posibilidad de conocer en qué situación Sí, hay mucha necesitamos conocer responsabilidad los en quienes números van a y asumir necesitamos entonces, ¿no? sensatez, porque ahí también, necesitamos sensatez del gobierno. El gobierno hasta el 10 de diciembre está a cargo de tomar las decisiones políticas y las riendas de la economía. Primero, que no dilapide todos los dólares de las reservas, le pedimos por favor que sea responsable. Después que deje de empeorar las cosas, medidas de aumento en una Argentina que está al borde de una escalada inflacionaria que después no sabemos qué van a poder pasar. No, necesitamos mucha responsabilidad y después sensatez para resolver las cosas. Necesitamos Mirá, sensatez y que el gobierno se transforme en la oposición que ellos planteaban. Durante 4 años nos plantearon a los peronistas que seamos una oposición responsable. Ahora les toca hacer oposición a ellos por decisión del pueblo argentino, que sean una oposición responsable. Mira, hablando de sensatez y de números, mirá esta placa y la ponemos a consideración de ustedes también y esta información, este destacado que habla de agosto de 2018. Un sector privado no registrado que registra una caída del salario, siempre estamos hablando acá de un sector más vulnerable todavía, ¿no? No registrado 12,8% para abajo. Esto es durísimo encima con los precios que se vienen ahora, post elecciones generales. Estamos hablando de datos que ya tienen unos días y si uno lo traslada esto al sector formal, una caída que está más o menos en el 50% de lo que acabamos de ver. Un bolsillo que no deja de recibir palos. Tarea difícil, ¿no? Tendrán por delante para reactivar esta economía. No sé si querés decir algo al respecto, porque vos te quiero preguntar algo sobre lo que mencionabas sobre esa franja. Tarea difícil, pero no imposible, esto es lo que quiero decir. Alberto fue jefe de gabinete de un gobierno que sacó a la Argentina del infierno, como decía Néstor. Hay una gran expertise de dirigentes, hombres y mujeres en el frente de todos los espacios que vienen de gestionar municipios, provincias o distintos organismos nacionales. Hay una gran voluntad del pueblo argentino de salir de esta crisis. La realidad es que la crisis argentina se da en el marco de una crisis generalizada en el mundo y en América Latina, y en América Latina esa crisis tuvo otras salidas que son o que encienden luces de alarma. Vemos Chile todos los días con mucha preocupación. En nuestro país la salida de esa crisis fue institucional y democrática. Hubo elecciones en el medio y ganó la alternativa al gobierno de Macri. Seamos responsables por lo que viene, tenemos posibilidad de hacerlo y vuelvo a pedirle sensatez al gobierno para que no siga tomando medidas que empeoren la difícil situación que ya tenemos. ¿Te quedas un ratito más? Sí, por supuesto. Volvemos a la mesa para seguir hablando de estas cuestiones económicas y políticas. ¿Qué pasa ahora a nivel político? Porque si bien han tenido un apoyo, como decía Damián, del cercano al 40%, se pierde la provincia de Buenos Aires y también la nación. Y uno entiende que por ahí, más allá que se entienda que va a estar el bloque conformado por parte del hoy oficialismo, puede haber modificaciones a futuro. ¿Cómo lo ves? No, me parece que es un Se momento... están echando mucho la culpa, ¿no? No, Vidal, no, Marcos Peña, hay
bronca, aparece un Rodríguez Larreta No, comparto con triunfante. Leonardo. Nosotros desde Juntos por el Cambio siempre trabajamos en equipo, por lo cual esto de las internas, yo formo parte del equipo de María Eugenia Vidal y nosotros la verdad que tenemos vínculos constantes. ¿Está enojada? Hablamos con todos, creo que después viene Martín Siracusa, que es parte del equipo de Patricia ¿Está Bullrich. enojada, No, no Eugenia? estamos enojados nosotros somos parte No con de... la ciudadanía, pero ¿está enojada internamente María Eugenia Vidal? No, nosotros somos parte de un equipo que realmente hizo las transformaciones que había que hacer. María Eugenia Vidal es la mejor gobernadora de la historia de la provincia de Buenos Aires. Es algo que los bonaerenses te lo reconocen, aún con la situación económica que hablábamos, que todo el mundo sabe que es complicada y que es angustiante ¿Y para crees muchas que es la que va a personas. liderar el partido que Yo saliente? creo que a muchos nos representa María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal es esa mujer de gestión y que además tiene esa cuota de empatía y de sensibilidad que es fantástico. Esas personas que a uno lo motivan realmente a hacer política. Yo tengo 30 años, la verdad que es alguien que estimula todo el tiempo a todos los días salir, escuchar. Y nosotros no dependemos de un cargo, que ella siempre lo dice. Nosotros, en Juntos por el Cambio, la verdad estamos satisfechos de la elección. Esto yo te decía, el 41%. Está bien, no se ganó y demás. En la Hubo un provincia momento igual fue complicado. fuerte, ¿no? Pero realmente nosotros tenemos un número de diputados, de senadores importantes, tenemos 69 intendencias. La verdad que podemos ser responsables y creemos que en esta realmente estructura nueva del poder, con un equilibrio de fuerzas, podemos realmente ser un equilibrio para sacar la Argentina adelante. Y me parece que ese va a ser nuestro rol. En esto comparto con Leonardo. Me parece que nosotros vamos a ser responsables y vamos a dar todas las herramientas en estos días que quedan para que el gobierno pueda hacer las cosas bien. Nosotros no queremos que hagan las cosas mal. Sí vamos a ser el órgano del Contralor que nos pueda controlar y poder estar ahí marcando las dificultades y las diferencias que tengamos para que la Argentina pueda salir adelante. Juan, ¿qué se viene? Yo creo que, ya que citan a Vidal, no estimula todo el tiempo, sino que simula todo el tiempo, y creo que la ciudadanía, decir que es exitosa, que viene de una derrota enorme, francamente creo que parece un sofisma. De cualquier manera, quiero volver a los próximos días, de aquí al 10 de diciembre, donde ya va a haber un cambio de gobierno. Creo que el gobierno de Mauricio Macri y de Vidal están siendo consecuentes, ni siquiera se equivoca, ni interpreta mal el mandato de las urnas, lo que hace es desconocer y rechazar el mandato de las urnas y ser fiel y consecuente a los intereses económicos que representa. Por eso aumenta la luz, por eso permite que los formadores de precios hagan lo que quieran con los precios una vez más antes de que venga el nuevo gobierno. Porque el tema de la libertad de mercado, ya que digo sofisma, es un sofisma. Existen los formadores de precios que dominan el mercado, por lo tanto hablar de libertad francamente es falso. Hacen lo de siempre, ponen los precios para potenciar su tasa de ganancia. ¿Diputado Grana? No, lo que se viene para adelante, más allá de los análisis de las partes, que me parece que corresponde que se hagan, y cada uno tendrá el balance que quiera, y tomará el balance que quiera de lo que pasó el 27 de octubre en las urnas. Nosotros tenemos un mandato, y el mandato es sacar a la Argentina de la crisis. Alberto, desde el gobierno nacional, Axel en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos dos realidades bien complejas, de mucha angustia y de mucho padecimiento del conjunto, sobre todo los sectores más humildes de la Argentina, los más desposeídos. Tenemos una situación gravísima en materia educativa en la provincia de Buenos Aires, desde lo que es el salario docente, ahora también de lo que es la infraestructura educativa. Tenemos un problema, una crisis enorme en materia sanitaria, y lamentablemente la gobernadora lo primero que hizo, digamos, después de volver a escuchar las urnas, es permitir los aumentos que estaban postergados desde antes de las elecciones. Digo esto porque es interesante. Es cierto que la gobernadora ya había anunciado estos aumentos, los postergó para ver si generaba algún rédito electoral, cosa que no sucedió. Haber escuchado las urnas es retrotraer esa medida, es decir, sentarse nuevamente con las empresas y decirles, independientemente de la normativa que hay, viendo la ganancia magnífica que han tenido en estos años, tenemos que rediscutir ese aumento de tarifas, porque evidentemente, se lo digo como gobernadora, debería haber dicho Vidal, que acaba de perder las elecciones defendiendo sus intereses, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es repensar estas tarifas. Sí, les agradezco a los tres por haber estado aquí Gracias. en el día de hoy. Vamos nuevamente con el diputado Grosso para hablar de alguna cuestión que había quedado pendiente de antes.
Esto de que decía también hace un rato, ¿no? Esa clase media que apoyó y él hacía referencia a la zona central del país, pintada amarillo. Hay un sector productivo, agroexportador, una parte de ellos concentrada, no todos, ¿no? Pero muy beneficiados, altamente beneficiados, que ya además se están poniendo reparos a propósito de posibles modificaciones en las retenciones. Ya se está operando desde algún sector de reeditar la 125. Sí, pero ¿Qué lectura haces de esto? nosotros tuvimos reuniones con la mesa de enlace. ¿Y? Alberto habló en 2 oportunidades, creo Sí, que fue se previo, reunió, ¿no? Durante hubo la reunión campaña. del equipo. Yo no quiero... La elección es una foto, pero la realidad es una película. No quiero poner del otro lado a sectores que vamos a necesitar de este lado para levantar a la Argentina. Y me parece que ahí es cuando nosotros no tenemos que entrar en esa provocación que hace Cambiemos. Cambiemos quiere sostener la grieta porque es la única forma de mantenerse en pie. Nosotros necesitamos cerrar la grieta, nosotros necesitamos abrir una Argentina con todos los espacios. Alberto es la síntesis de la voluntad política de los distintos espacios que conforman el Frente de Todos de construir una Argentina distinta y nueva donde se construyan puentes con los distintos sectores, donde podamos encarar un proceso de diálogo que nos permita sacar a la Argentina de este pozo en el que estamos y establecer algunas líneas de desarrollo. Y los sectores agroexportadores son sectores que tienen que estar sentados en la mesa sin duda en la Argentina, como los sectores trabajadores, como los sectores campesinos y campesinas, que a lo largo y ancho del país sufren muchísima exclusión también. Todos los sectores tienen que ser parte del debate público que se viene porque necesitamos construir una Argentina estable, que salga de esta vorágine de cada 4 años vamos de un lado para el otro y poder acordar entre todos los sectores un modelo de desarrollo. Alberto creo que tiene esa voluntad, por eso viene planteando la idea del pacto, la idea del acuerdo. Hay amplios sectores de la sociedad que han mostrado su respaldo en las urnas a la propuesta del Frente de Todos y hay amplios sectores de sindicales, empresariales, sociales, culturales que también están mostrando esa vocación de diálogo. Me parece que tenemos una oportunidad y hay que aprovecharla. ¿Se pueden ampliar esas voluntades que se sumen al Frente de Todos? ¿Crees que va a haber reacomodamientos en Sí, cuanto al por escenario supuesto, político? tenemos que Bueno, trabajar. falta todavía para que se... No, tenemos que se trabajar termine. para ampliarlo. Necesitamos el mayor acuerdo posible y la mayor participación posible y vamos a trabajar para hacer crecer el Frente de Todos, pero también para hacer crecer la propuesta de un gran acuerdo nacional que nos permita, insisto, que la política nos dé buenas noticias, que la economía nos dé buenos resultados y que la Argentina crezca para adelante. ¿Crees que va a haber un paquete de leyes rápido y pronto con sesiones extraordinarias, que esto tendrá que ocurrir en los primeros días para poder paliar un poco la situación, sobre todo los sectores más golpeados? Algo vamos a tener que hacer por ley y otras cosas serán decisiones que el Ejecutivo tenga que tomar porque se necesita mucha celeridad, digamos, ¿no? Hay cuestiones muy urgentes. Hoy en la Argentina hay 3 millones de personas que se van a dormir todos los días con hambre. Y eso no solo no se resolvió, sino que está empeorando. Y eso también hay que decirlo. Los datos que tuvimos nosotros hace un mes fueron datos del primer semestre. Junio no había pasado la gran devaluación de agosto y no habían empeorado las cosas. Y encima seguimos teniendo noticias de que van a empeorar. Entonces en diciembre los datos van a ser peores, lamentablemente, y eso está pasando ahora. Hay una ley de emergencia alimentaria votada en el Congreso que el Ejecutivo la dilata y la dilata y la dilata y no la implementa. Sin duda en los primeros días de gobierno vamos a tener que hacer algo al respecto. Diputado Grosso, gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de Gracias. hoy. Bueno, nos vamos a seguir metiendo en temas económicos en el día de hoy. Mariano Kestelboim, Martín Siracusa, los dos, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? No, muchas gracias. ¿Cómo están? Bien. Qué semana intensa, ¿no? A ver, desde lo político, pero a nivel económico también no afloja. El cepo del cepo, más claro, un dólar que generó pánico, corridas y colas los días anteriores a la elección. Y después esta catarata de aumentos, índices que se conocen que no son favorables. No sé, ¿qué fue lo que más les llamó la atención en materia económica esta semana? A mí, perdón, Sí. a mí la desprolijidad de decir que se van a cuidar las reservas pasando de un límite de $10.000 mensuales para personas físicas a solo $200. Parece que el salto fue demasiado grande. Es decir, que antes, ¿Necesario o innecesario? me O se pudo haber parece hecho que antes no estaban cuidando las reservas. Que les agarró preocupación por cuidar las reservas después de las elecciones. Eso fue para mí el dato que más me llamó la atención. Después, lógicamente, hacía falta que aplicaran controles. Una economía liberal como la Argentina, que tuvo tantas crisis a lo largo de su historia, con esquemas liberales no funciona bien. Por suerte, finalmente tomaron conciencia de la gravedad del problema y empezaron a tomar medidas, pero me parece que muy tarde.
Martín, Bueno, gracias por la invitación. por favor. Eh, Gracias a vos, que son de los pocos que siempre vienen, Martín. Porque Es un realmente, placer, siempre me tratan bien, Siempre es difícil además conseguir Eh, voces que tienen que ver con, bueno, con el y oficialismo, ¿no? Yo lo veo de otra forma, A ver. ¿no? No sé si vieron la película Una mente brillante. En esa película se expone la historia de un premio Nobel, un matemático, Nash, que justamente lo que él teoriza, es el teorema de Nash, se llama así, que es en el marco de una teoría que es la teoría de los juegos, cómo pueden existir distintos equilibrios posibles en donde hay algunos mejores y otros peores. Entonces, de alguna manera, lo que vivimos en estos 2 últimos meses tiene que ver con 3 equilibrios distintos. Un equilibrio antes de las PASO, en donde teníamos un tipo de dólar y teníamos una cantidad de gente que iba a comprar dólares. Otro equilibrio que fue una vez que en las PASO gana la PASO Alberto Fernández, y un tercer equilibrio, que es un equilibrio después de las elecciones definitivas donde gana Alberto Fernández definitivamente. Lo que hace el gobierno es, en un primer momento, decir, bueno, vamos a cuidar las reservas, y funcionó bárbaro el límite de $10.000 por mes, porque es un montón, la verdad que es un montón, para un montón de personas más normales como yo, como vos, que nos están mirando, para mí demasiado. $10.000 por mes, Ojalá, no llenar ojalá nunca. pudiera comprar de Luca Verde. Claro, es una claramente barbaridad. no. Como 2 millones era una ridiculez, ¿no? De Vamos a hacer, 1.600.000 personas que accedían a comprar dólares todos los meses, el 95% compraba menos de $10.000, obviamente. La mayoría... Ahora, ¿qué pasaba el día después Sí. de la elección definitiva? Pero no puedo ver no sabíamos. un camino intermedio No de no pasar, sabíamos. porque de 10 a 200, ahí Mirá, además, ¿cuántos se fueron, Mariano? acá hay que 22.000, afinar 23.000 expectativas. millones Sí, de las solamente PASO, sí. de las PASO hasta ahora. No Martín, sabíamos, no sabíamos. Pero no lo estaban sabemos. viendo, lo veían. Nosotros lo hubieran visto hace 5N, lo contábamos nosotros, que en un día se iban 800 millones, eso sí, otro día lo se que iban... te digo que no sabíamos 2.500. era cuál era el monto, cuál es el monto adecuado al equilibrio. No sabemos, porque todavía no conocemos. El equipo económico, el mercado, la gente no conoce. El equipo económico del presidente electo Alberto Fernández todavía no está definido. El plan económico todavía no está claro. Por un lado, Pero no habla con considerás- Donald Trump y plantea cuestiones que tienen que ver con continuidad o de profundizar un ajuste. Por otro lado, hay otros sectores más diferentes, como Marco Del Pont, que es parte también del equipo, que planteó aumentos Pero no y entiendo, Martín, emisión perdón. monetaria. Las medidas No es que lo se mismo. tomaban en ese momento estaban en función de que no se entendía lo que iba a hacer Alberto Fernández y potencialmente ganar las elecciones. El llego a límite de comprender. $200 Sí. por mes se puso entre el domingo de la elección y el lunes. Sí. Entonces nosotros Después creo que perdieron. lo que era lo que había que hacer, porque es una cuestión de responsabilidad. Ahora inicia Pero la responsabilidad... una transición. Claro, pero la responsabilidad se inicia en ese momento porque estamos hablando de una pérdida, y perdón que insista, Mariano, sumate, porque, a ver, 23.000 millones de dólares en las reservas están golpeadas con todos los vencimientos de Bueno, deuda. las reservas que con dejamos reservas No, escasas. Ahora dejamos para mí fue reservas. coherente, para mí fue coherente el gobierno, porque fíjate a lo largo de los últimos 3 años y medio, digo, casi 4 años que gobernó. Primero sacaron casi todas las retenciones, después las pusieron de golpe. Después quitaron la obligación de exportar. Después pasaron a un esquema muchísimo más obligatorio, más duro, que incluso que el que tenía en última parte del gobierno de Cristina Fernández. Tomaron metas de inflación impresionantemente optimistas. Sí. Después las sacaron completamente. Dijeron que iban a sacarle el IVA a los jubilados. Después se lo volvieron a poner y después se lo volvieron a sacar. Para mí es coherente. Así se manejan. Entiendo la Con coherencia. movimientos bruscos. Entiendo la coherencia. Movimientos bruscos. Quizás es la forma. Pero O bueno. los tarifazos. Se da un golpe muy brusco y después iba para atrás. Creo que es una forma de gobernar. A mí me parece que no dio buenos resultados, pero que sí, que fue coherente en función de cómo venían gobernando. Más allá de la chicana, a mí me parece que... Es una chicana, es así No, como bueno, funcionó. pero a mí me parece que hay que entender que el gobierno, un gobierno, cualquier gobierno, ahora va a tocarle gobernar a Alberto Fernández con su equipo, Matías Culfas, que es una persona que yo entiendo responsable. A ver, a mí me parece que el gobierno no controla la economía a piacere.
Porque si no, todos los gobiernos tendrían una economía donde todo mejora, en donde la gente los vota porque todo mejor. No es así. En el medio de estos 4 años pasaron muchas cosas. Pasaron cosas. Mira, Pasaron sabía que muchas ibas a decir. cosas. Martín, ¿querés ver algunas de las cosas que pasaron? Y también encantaría. Mariano también, porque tenemos placas de información para compartir con ustedes. Miren ustedes, con respecto a estos incrementos, siguen pasando cosas, ¿no? Si lo tomamos desde ese lugar. Todo sube en noviembre, estamos hablando de las prepagas. Mira, 4 de noviembre, hablemos del 4 de octubre más el 12 de diciembre, que totaliza en solo 3 meses un 20%. 65,9 en 2019, 330% en 4 años. Esto sí que le gana a la inflación. Después, nadie, ¿no? Todos estamos liquidados. La cuota de diciembre de 2015 de 2.000 pesos, y si la llevamos promedios, ¿no? A diciembre de 2019, 8.590. Dame una más, Santi, puede ser. Así tenemos, ahí va. Temas celulares, por ejemplo, 20% en noviembre, con estos planes, que además uno no sabe el valor de la telefonía celular, porque te ofrecen un plan que te dice, te hago la mitad, pero pará, ¿cuánto vale una comunicación? 4 aumentos en 2019, 79,6% en lo que va del año. Bueno, a ver, Sí, no pero se la controla, pero inflación- se autorizan está estas bien, pero cuestiones también. La inflación La prepaga, por mayorista. ejemplo. Sí, es verdad. La inflación mayorista de diciembre del 2015, que es la que recibimos nosotros, era el doble que la que estamos dejando. Era del 8%. Y en julio, la El inflación IPC de la mayorista... Ciudad de Buenos Aires, el la IPC de inflación la Ciudad de Buenos Aires daba 3,9. La inflación, Vamos a cerrar, la inflación cerramos bien. mayorista, escucha, la inflación mayorista, Sí. que es la que primero afecta, porque después viene la minorista, pero la que te marca qué va a pasar después es la mayorista. Que después se La traslada. mayorista de julio fue 0,1. Entonces después pasaron las pasos, después subió el dólar, y cuando en Argentina sube el dólar, ya sabemos lo que pasa. Cuando en Argentina sube el dólar, todo el mundo se cubre, entonces la gente quiere comprar dólares y el empresario quiere aumentar los precios. Eso es así. Mariano. Entonces nosotros tenemos que trabajar políticas de largo plazo. Para mí le asignan demasiada responsabilidad al gobierno entrante en el cambio de expectativas. Porque, por ejemplo, vos analizás cualquier economía en el mundo y no hay tanto impacto por quién gana unas elecciones. Lo que hay son políticas económicas que tratan de regular el funcionamiento de la economía para evitar estos colapsos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en noviembre de 2015, Mauricio Macri adelantando que iba a quitar el cepo, que había que pagarle cash a los fondos buitres, o sea, generaba ese nerviosismo. Y sin embargo, no entramos en una crisis de esta magnitud. De hecho, el INDEC actual, que el anterior era un desastre, el INDEC actual da un nivel de crecimiento del 2,7% para el último año de gobierno de Cristina. Entonces, me parece que se le está asignando demasiada responsabilidad a lo que puede pasar. Y en ese sentido, por ejemplo, Macri, a fines de 2017, ganó las elecciones de forma muy fuerte. No tenía una oposición sólida, estaba toda fragmentada, medios de comunicación muy a favor, los sindicatos acordaban con el gobierno, había una posición de fortaleza muy grande y sin embargo las inversiones no llegaron, a pesar de que había ganado las elecciones y no se discutía quién iba a ganar en 2019, se discutía quién iba a ser el sucesor de Macri en 2023, o sea, había un horizonte muy importante y sin embargo el 2018 fue un desastre y desde 2001 que no caemos 2 años en consecutivos como va a ocurrir ahora. Bien, les prometo que vamos a seguir hablando de este tema. Me quedo sin tiempo porque tenemos móvil en México y tenemos que ir con ella. Mariano, Martín, gracias. Muchas a gracias. los dos.